Buenos días, mi nombre es Celeste Perrín, soy infectóloga del Hospital Provincial de Rosario y me convocaron para hablar sobre infecciones de piel y partes blandas. Bueno, nuestra hoja de ruta es bastante larga, pero vamos a tratar de decir lo más importante de cada entidad como para poder diagnosticarlas y tratarlas a tiempo. Estamos hablando de infecciones superficiales como impétigo, erisipela, celulitis, foliculitis, forunculosis, antrax, y también vamos a hablar algo de la hidrosalinitis supurativa, más que nada por la sobreinfección que esto conlleva, y diferenciarlas de las infecciones necrotizantes de piel y partes blandas, que son las que tienen una elevada mortalidad y morbilidad, y obviamente deben tener un reconocimiento temprano y un accionar con premura para poder tratar a estos pacientes. Entonces, ¿qué son las infecciones de piel y partes blandas? Las infecciones de piel y partes blandas son infecciones que afectan desde la dermis superficial, o sea, desde la piel, hasta el tejido celular subcutáneo, fascio y músculo, dependiendo de la profundidad y la extensión de esta patología. Va desde infecciones superficiales más leves o leves a moderadas, donde con tratamiento adecuado tienen muy buena evolución, hasta infecciones graves necrotizantes con una mortalidad que puede llegar hasta el 80%. En el correr de la historia la hemos clasificado de diferentes maneras según diferentes entidades infectológicas, dermatológicas, quirúrgicas, inclusive la FDA, como para poder estandarizarlas y poder estudiarlas. En 2018, la Sociedad Mundial de Emergencias Quirúrgicas se reunieron como para armar un consenso en donde las clasificaron de una manera, de un abordaje más simple, en donde las clasificaron en infección de sitio quirúrgico, que son las infecciones que ocurren posterior a la realización de una cirugía, que pueden ser de tipo incisional superficial, incisional profunda o de órganos o espacios, pero esto no lo vamos a tomar en este momento, en esta clase, lo podemos hablar en otra. Nos vamos a basar en las infecciones no necrotizantes y necrotizantes. Las infecciones no necrotizantes, estas infecciones que hablamos recién, erisipela, impétigo, celulitis, foliculitis e incluso absceso simple complejo. Y las necrotizantes, que vamos a tener diferentes entidades, diferentes clasificaciones y nombres propios según el germen que la pueda causar, que pueden ser como celulitis necrotizantes, mionecrosis, fascitis y gangrenas de Fournier. En definitiva, poder decir si tenemos infecciones necrotizantes versus las no necrotizantes para ver nuestro accionar, la extensión anatómica, si tenemos una lesión leve o de gran proporción en la persona que estamos atendiendo, las características de esta infección, si es purulenta o no purulenta, y obviamente si el paciente que estamos tratando es inmunosenescente, si es un niño, si es un huésped inmunocomprometido por enfermedad de base o por medicación que esté haciendo, como corticoides, inmunosupresores, biológicos, quimioterapia en definitiva, y si el paciente tiene otros factores predisponentes asociados. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con erisipela, en donde generalmente la han visto, que es una infección muy común, muy frecuente, en donde tenemos una placa eritematosa bien delimitada. Esto de los bordes bien delimitados es muy importante porque es la diferencia básicamente con la celulitis, donde los bordes en este caso no van a ser delimitados. Acá tenemos bien la placa eritematosa, caliente, dolorosa, en donde puede tener síntomas sistémicos asociados como fiebre o toxicidad sistémica, dependiendo de la gravedad y del huésped que está teniendo esta infección. Es una infección que afecta a la dermis superficial, generalmente en miembros inferiores, es unilateral, pero puede ser bilateral y afectar a otros sitios. Estos pacientes suelen tener algún factor predisponente o no. En general son pacientes que pueden tener este grado de inmunosupresión, el paciente obeso, el paciente en los extremos de la vida, en pacientes colonizados con determinados gérmenes o factores locales como edema, linfedema, insuficiencia venosa, infecciones micóticas entre los dedos de los pies, onicomicosis, que van a ser el sitio de entrada de estos gérmenes para provocar este tipo de infección. ¿Quién lo va a provocar? En general es Streptococcus pyogenes el primero que lo va a provocar, y luego Staphylococcus aureus, que tiene una elevada incidencia, por así decirlo, está aumentando la cantidad de Staphylococcus aureus que nosotros vemos en este tipo de lesiones, pensar también en Camarsa, y el diagnóstico generalmente es clínico, por lo que uno ve, no necesita un diagnóstico microbiológico, al menos que el paciente sea inmunocomprometido o tenga una mala evolución.
Estos cultivos que uno puede llegar a tomar son cultivos de contenido de lesiones bullosas que pueda tener, un cultivo por punción por piel sana, hemocultivos o la biopsia de la lesión con el miedo de material al cultivo. Pero el rédito no es muy importante en estos casos. La antistreptolicina se puede solicitar, pero realmente no tiene un lugar importante en el diagnóstico, ya que es muy inespecífico y la verdad que no tendría valor práctico en este tipo de infecciones. Y bueno, y vamos a llegar al tratamiento. ¿Y qué queremos hacer? Controlar la infección, aliviar los síntomas, evitar complicaciones locales y prevenir recurrencias. Vamos a tratar, según el germen que nosotros estamos sospechando, penicilina para el estreptococo, amoxicilina, clindamicina, podemos utilizar clindamicina, dimetroprima sulfametoxazol para pensar en el Staphylococcus aureus meticilina resistente, podemos pensar en cefalosporinas de primera para el SAMESE, y en definitiva pensar si este paciente requiere hospitalización o no, dependiendo si es un huésped inmunocomprometido, si tiene afección sistémica o si tiene mala evolución, y dar el tratamiento adecuado. ¿Qué pasa con las recurrencias? Una recurrencia se define cuando el paciente tiene 2 o más episodios en 6 meses. No está determinado recientemente qué hacer, hasta cuándo. En general, uno lo que tiene mayor eficiencia es eliminar los factores de riesgo, o sea, eliminar los factores predisponentes si así pudiéramos hacerlo, o sea, tratar las micosis, disminuir el peso, tratar su diabetes, tratar de que este paciente no esté inmunocomprometido, si se puede. Y la profilaxis antibiótica, que vamos a ver que se usa penicilina, amoxicilina, eritromicina. Es muy frecuente ver que estos pacientes, por la practicidad, tienen penicilinas benzatínicas, un inyectable, un intramuscular, cada 3-4 semanas, pero hay que tener en cuenta que al ser un inyectable también hacemos una disrupción de la barrera cutánea y también podemos ser la puerta de entrada de otra infección, especialmente en diabéticos, en pacientes obesos o inmunocomprometidos, por lo cual hay que evaluar riesgo-beneficio de este paciente y tratar más que nada los factores predisponentes. Bueno, con respecto a la celulitis, ¿qué podemos ver ahí? Que el paciente ya no tiene esa placa eritematosa delimitada, sino que es más difuso, mayor edema, mayor afección de la dermis del tejido celular subcutáneo. Es de buena práctica poder marcar la lesión para poder ver si esto progresa rápidamente, más allá de los límites que uno marque del paciente, y poder estar diferenciándola de una infección rápidamente progresiva. Vamos a ver flebosis, edema, eritema, aumento de temperatura, dolor local, generalmente es de miembro inferior y unilateral, aunque puede afectar a otros sitios y de manera bilateral, y en los niños es más frecuente de forma facial. Obviamente también vamos a tener síntomas sistémicos asociados como fiebre y toxicidad, taquicardia y demás, hasta shock, hipotensión, dependiendo de la gravedad del paciente. ¿En quién lo produce? En este caso vamos a tener que lo produce Staphylococcus aureus meticilino resistente, meticilino sensible y Streptococcus, especialmente Streptococcus pyogenes. Puede tener una puerta de entrada también asociada, un huésped predisponente. El diagnóstico suele ser clínico, microbiológico en oportunidades cuando el paciente se interna, cuando el paciente es inmunocomprometido, no evoluciona bien, como dijimos antes, en donde vamos a poder hacer hemocultivos, aspiración, punción con aspiración con aguja, con generalmente una aguja subcutánea que vamos a utilizar, aspirando directamente o con inoculación de solución fisiológica. Y también podría ser cuando uno le hace una biopsia al paciente y lo envía a cultivo y anatomía patológica. Y luego vamos a llegar al tratamiento, definir si este paciente se interna o no se interna, dependiendo del huésped, como dijimos, de la toxicidad que tenga el paciente, de los síntomas y signos sistémicos, y del tipo de huésped que yo esté tratando. Obviamente tratar los factores predisponentes va a la cabeza de estas patologías, y evaluar qué voy a utilizar si el paciente se interna, si no se interna, si estamos hablando de Streptococcus pyogenes, si estamos hablando de Staphylococcus aureus, o si es de otro germen porque tuvo una lesión distinta, donde yo tuve que realizar cultivo y tengo ese cultivo y es una eromona, por ejemplo. Lo que más vamos a usar es el tratamiento de los cocos gram positivos de piel, Streptococcus y estáfilo, como dijimos antes, penicilina, cefalosporinas, clindamicina, vancomicina, si el paciente se está internando y el paciente tiene riesgo de tener un SAMR, clindamicina o linezolid como antitoxina, dependiendo de la progresión de esta patología. En general, cuando son lesiones leves, las tratamos de forma ambulatoria con un antibiótico bioral, elevación del miembro inferior y control estricto de este paciente. ¿Qué pasa con el impétigo? El impétigo es una entidad
que es sumamente contagiosa, es predominante en niños, de hecho es la infección de piel y partes blandas más frecuente en niños, generalmente afecta zonas expuestas como la región facial, los brazos, los miembros inferiores, en donde hay autoinoculaciones, o sea que vemos más de una lesión periorificial, afectando cerca de las mucosas, en donde vamos a ver generalmente puede dividirse en impetigo ampollar y no ampollar, o mixto, pero el impetigo ampollar y no ampollar, por más que no vea la ampolla, hay una ampolla, ¿sí? En donde esta ampolla se rompe y deja costras mielicéricas por el aspecto que uno puede asumir del aspecto de la miel, por eso mielicéricas, en la zona que está infectada. Como dijimos antes, es muy infeccioso, es producido el impetigo ampollar por el Staphylococcus aureus, acá el Streptopiógenes afecta más que nada el impetigo no ampollar, y también puede ser producido por el Staphylococcus aureus el impetigo no ampollar. Tener en cuenta la posibilidad de tener glomerulonephritis post-estreptocócicas que afectan un 15% de estos pacientes que tuvieron lesiones en piel por estreptococos, si son maltratados. Obviamente tener en cuenta también el aumento de Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad, y el diagnóstico suele ser clínico. En este caso tenemos tratamientos locales, con cremas locales, ungüentos locales, como un pirocina, ácido fucídico. Se hace lavados con agua de Alibur, por ejemplo, en donde uno quiere limpiar esas costras mielicéricas, levantarlas muy suavemente. El tratamiento con bioral, dependiendo de lo que el paciente que vamos a tratar, desde minoxiclina, clindamicina, amoxicilina, dependiendo del germen que nosotros queremos tratar. En pacientes que pudieran tenerlo a repetición, o que uno sospecha de Staphylococcus aureus, o que hay una agregación familiar en el resto de los pacientes, no con el impétigo, sino tienen lesiones también combatidas con estáfilo, otro tipo de lesiones, a lo mejor pensar en la decolonización del paciente, o sea, hacerle hisopados y decolonizar, y tratamientos de los factores predisponentes. El ectima es una complicación de estas ampollas del impétigo, donde tienen mala evolución, evolucionan en profundidad y en este caso dejarían cicatriz. El impétigo no deja cicatriz. Y después pasamos a los forúnculos. Los forúnculos hoy en día son muy frecuentes, la forunculosis, que vemos con agregaciones familiares o en entidades cerradas, puede ser desde entidades como militares, pacientes que están privados de su libertad, o agregaciones familiares, entidades educativas, atletas, pacientes que están colonizados con este Staphylococcus aureus, y ante la lesión, mínima lesión, pueden producir el ingreso de este germen con inflamación, por así decirte, una perifoliculitis del folículo piloso, se forma un nódulo con drenaje posterior de secreción purulenta. Puede ser único o múltiples, tener uno y simultáneamente varios más, o de ser como agregativos, por así decirlo, del paciente. El paciente viene y tuve una en la región inguinal, en la rodilla, en la región axilar, que son las regiones más frecuentes, pero pueden tener en todo el cuerpo. Pueden ser graves, si estos son de una gravedad, si pueden ser de un tamaño importante, porque van a requerir un tratamiento más exhaustivo, y si no, son los simples forúnculos que uno ve en el paciente, donde uno solo, lesión pequeña, puede ser tratado con calor local y con el drenaje de este forúnculo, o requiere una intervención quirúrgica con drenaje, toma de cultivos y tratamiento bioral. Pensar en el hisopado nasal, axilar, faringio, inguinal, para detección del Staphylococcus aureus meticilino resistente y meticilino sensible, y la decolonización posterior con mupirocina nasal y el baño diario con clorhexidina por 5 días. Pensar más que nada en esta decolonización cuando el paciente lo tiene a repetición y hay agregación también familiar o íntima de los pacientes. ¿Qué pasa con el anthrax? El anthrax o carbunclo son los forúnculos agrupados en una placa con múltiples bocas que están drenando. También el germen es Staphylococcus aureus. Tienen generalmente un factor predisponente, algo de inmunosupresión como diabetes. Puede haber síntomas sistémicos además de los locales, y el tratamiento es local, el drenaje y obviamente tratamiento sistémico con antibióticos. La hidrosalinitis supurativa, como en realidad es una queratosis previa sobreinfectada, generalmente se infecta con el Staphylococcus aureus, con estreptococos, o sea, gérmenes de piel, pero dependiendo del área puede estar colonizado o infectarse con bacilos gram negativos, anaerobios, si es perianal o es inguinal, donde va a requerir
Son tractos fistulosos múltiples y en general requiere un tratamiento quirúrgico y tratamiento antibiótico acompañante. Con respecto al Staphylococcus aureus, ¿qué pasa en nuestra región, en Argentina? Estos son datos de la red HUNET con datos parciales que van desde el 2010 hasta el 2021 en forma parcial. Esto asumimos que va a cambiar post pandemia, donde vemos que hay un aumento de este tipo de infecciones, en donde primero los pacientes no consultaron al sistema de salud, y ahora que están consultando tenemos aumento en las patologías del Staphylococcus aureus meticilina resistente, especialmente comunitario. Esto es Staphylococcus aureus global, o sea, tanto SAMS como SAMR, un nene muy importante, 84.284, donde uno puede ver la resistencia. Bueno, uno ve la resistencia a oxacilina, ¿sí?, en donde podría haber disminuido un poco a nivel de 2021, pero no nos olvidemos que las personas, los pacientes consultaron menos, o sea que pensamos, como dije antes, que esto va a cambiar. Esto es Staphylococcus aureus meticilina resistente. Obviamente la oxacilina va a tener una resistencia del 100%, porque estamos hablando de meticilina resistencia, y la sensibilidad que por ahí uno conserva, donde uno puede decir qué puedo darle al paciente, está relacionado con la aminociclina, con trimetroprima sulfonatoxazol, con clindamicina, pero siempre minociclina hasta ahora generalmente tiene la sensibilidad completa de este tipo de pacientes, de gérmenes. ¿Qué pasa con el porcentaje de infección donde uno localiza? Generalmente piel y partes blandas, en primera instancia, en primer puesto, seguido de bacteriemias y neumonías. Con Staphylococcus aureus meticilino sensible, esta es la resistencia global. Obviamente oxacilina va a ser 100% sensible porque estamos hablando de un meticilino sensible, justamente, y todavía conservamos sensibilidad a rifampicina, a ciprofloxacina, a trimetroprima sulfametoxazol, entre otros. Y esto también es importante, que es la SIM de vancomicina. Esto es Staphylococcus aureus de forma general, parcial desde 2015 al 2021, tenemos que la mayoría está teniendo una SIM de vancomicina alrededor de 1. Y bueno, y pasando a las infecciones graves de piel y partes blandas, las infecciones necrotizantes, podemos decir que son infecciones amenazantes para la vida, con elevada morbimortalidad, progresivas, hay necrosis y afectan desde la dermis superficial hasta la fascia y músculo en profundidad, dependiendo de la entidad que estamos presenciando. Tiene una mortalidad, como dijimos, elevada, desde el 20 al 40 en fascitis necrotizantes, hasta 80% en miositis estreptocócicas. Y la vamos a clasificar en tipo 1 polimicrobiana, tipo 2 monomicrobiana o tipo 3 gangrena gaseosa, pero van a ver que va a haber distintas entidades en función del germen que lo provoca, y que lo vamos a ir viendo a medida que pasa la presentación. Celulitis necrotizantes como celulitis clostridial, anaeróbica no clostridial, gangrena sinergística, celulitis necrotizante sinergística, fascitis necrotizantes tipo 1 y tipo 2, miositis necrotizantes, gangrena gaseosa, piomiositis. Pero en definitiva, clasificarla no es tan importante como poder reconocerlas y darle el tratamiento adecuado al paciente. Porque se producen en general es por una disrupción de la barrera cutánea, esto es lo más frecuente en un huésped predisponente, y también podemos tener la llegada por vía hematógena, pero son las menos frecuentes en este caso. ¿Qué factores puede tener predisponentes nuestro paciente? Y generalmente inmunosupresión asociada, sea por medicación como corticoides, inmunomoduladores, biológicos, quimioterápicos, pacientes con una enfermedad de base como diabetes, cirrosis, etilismo, obesidad, edades extremas de la vida, la inmunosenescencia o la falta de maduración del sistema inmunológico en los niños, o factores locales, estos que hablamos de las heridas, las lesiones, traumatismo local, punturas por inyecciones, cirugías, o sea, algo que disrumpa la barrera cutánea en este huésped que es predisponente. El diagnóstico es casi 100% clínico en una primera instancia, por lo cual la sospecha de que este paciente puede estar teniendo una infección necrotizante es lo más importante y lo que le pueda cambiar la evolución y darle chances de sobrevida a este paciente. Entonces la clínica es lo más importante. ¿Y en quiénes lo vamos a sospechar?
en primera instancia es poco lo que nos puede hacer sospechar, pero que se nos prenda esa lamparita, que se nos prenda la luz, decir, ojo, este paciente puede evolucionar mal, lo tengo que ver de cerca, activar esta red de este tratamiento multidisciplinario para poder tratar a este paciente. Entonces, ¿qué es ese dolor intenso que tiene el paciente ante una lesión que no es proporcionada, o sea, es un dolor desproporcionado ante la lesión que presenta el paciente, una lesión pequeña, y el paciente tiene un dolor 8 para 10, 9 para 10, 10 para 10. O ese edema que sobrepasa el eritema que yo veo a la lesión, un edema que es mucho más importante a la lesión que estoy viendo. Estos signos o síntomas son los más por ahí tempranos que uno puede llegar a reconocer en este paciente que viene y nos consulta a la guardia o al consultorio. Obviamente después podemos tener lesiones purpúricas, bullas, lesiones necróticas, crepitación, podemos tener diferentes cuestiones, signos de toxicidad sistémica que va a empezar a manifestar este paciente, pero son signos más tardíos. ¿Y qué pasa con el laboratorio? El laboratorio no es diagnóstico, pero tenemos diferentes parámetros que nos van a hacer sospechar esta infección, que van a ser los reactantes inflamatorios aumentados, como la proteína C reactiva, los leucocitos aumentados, hemoglobina, sodio está alterado, la función renal, la glucosa puede estar alterada, pero por ejemplo, este score, que es un score del indicador de riesgo de tener fascitis necrotizantes, no está validado, pero nos puede ayudar a determinar si el paciente puede tener riesgo o no de tener este tipo de infección, pero la clínica sigue siendo lo más importante. ¿Qué pasa con las imágenes? De radiografías para evaluar la producción de gas, hasta tomografías, ecografías, resonancias, que pueden ser de utilidad, donde uno puede ver gas en el interior de los músculos, en las fascias, o ver la rarefacción del músculo, edema, edema de los músculos, o lesiones purulentas, o lesiones que se condicen con abscesos, pero nunca una imagen puede retrasar el tratamiento que le tengo que hacer a este paciente. O sea, si tengo el diagnóstico por imágenes, este diagnóstico, esta tomografía, esta resonancia disponible al alcance de la mano, en donde lo tengo en media hora, una hora, bienvenido, ¿sí? Lo vamos a utilizar para hacer diagnóstico también. Si no lo tengo y este paciente tiene que pasar 12 horas para tener algún tipo de imágenes como estas, directamente no lo solicitamos, sino que tenemos que pasar a el tratamiento adecuado de este paciente. Y en definitiva vamos a tener diferentes gérmenes en función de lo que pueda tener el paciente o de la entidad que estamos tratando, que puede ir desde Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, bacilos gram negativos, pero yo voy a tener que tener un tratamiento empírico inicial con amplia cobertura de estos pacientes hasta tener un diagnóstico etiológico que lo vamos a tener con el cultivo, desde hemocultivos hasta los cultivos que se van a tomar en la cirugía de este paciente y se van a enviar a cultivos donde voy a tener el germen posteriormente o no, si lo rescato o no. Entonces, el tratamiento quirúrgico en este caso va a ser tanto diagnóstico como tratamiento, de evitar todos los tejidos que estén en mal estado, toda la necrosis, si el músculo ya está desvitalizado, de funcionar al paciente, si el paciente tengo que hacerle una colostomía o colocarle sonda vesical para que no se siga infectando la lesión. Estos son diferentes fotos de infecciones necrotizantes de diferentes sitios. Pero entonces, tratamiento. Cirugía, tanto diagnóstico como tratamiento, tiene que ser una cirugía temprana, no debe pasar más de 12 horas que el paciente ingresa a mi unidad e ingresa a quirófano, no más de 12 horas, ¿sí? Y estas reexploraciones que necesita el paciente deben realizarse entre 2 y 24 horas desde la cirugía que se realizó inicialmente, o antes si el paciente tiene progresión o evoluciona mal. Necesito entrarlo a quirófano y eliminar el inóculo bacteriano que tiene, esa necrosis que se va formando para que el paciente tenga más chances de sobrevida y mejor penetración del antibiótico a estos tejidos. Terapia empírica inicial, como dijimos, muchos gérmenes lo pueden provocar. Debemos cubrir de forma empírica anaerobios, bacilos gram negativos, cocos gram positivos, o sea el estáfilo, el estrepto, y también darle ese plus de antitoxina que lo logro con el linesolid o la clindamicina. Entonces, a modo de ejemplo, piperacilina, tazobactam más linesolid, cefepime, vancomicina, clindamicina, cefepime, metronidazol, linesolid. Uno va a ver, dependiente de la epidemiología local,
qué antibióticos puedo utilizar para dar esta amplia cobertura que es la terapia empírica inicial, y que luego la tengo que descalar a las 72 horas cuando ya tengo un cultivo positivo, si lo tuviera, como para evitar la resistencia antibiótica. Entonces, dependiendo de la epidemiología local y de lo que yo esté cubriendo, voy a utilizar un tratamiento empírico amplio, cubriendo la mayoría de los gérmenes que pueden estar causando la infección de este paciente. Y obviamente el soporte vital, si el paciente lo requiere, que en general cuando tiene infecciones necrotizantes lo requiere. Vamos a encontrar también cámara hiperbárica como ayudante, lo podemos utilizar, pero siempre que esté disponible, y de ninguna manera debe atrasar el tratamiento principal, que es quirúrgico, y el tratamiento antibiótico. Podemos encontrar tratamiento asociado a inmunoglobulinas en las infecciones por estreptococos del grupo A. ¿Y hasta cuándo vamos a hacer tratamiento? Hasta que el paciente no requiera nuevas toaletas, tenga mejoría clínica, esté estable y afebril por 48-72 horas, y la procalcitonina tendría un rol en cuanto a ver si esta procalcitonina se negativiza en cuanto a disminuir, suspender el tratamiento antibiótico. Pero no hay un estándar de tiempo para el tratamiento, sino que tengo que ir evaluando la condición del paciente y la estabilidad clínica y la progresión de su patología, ¿no? Y bueno, para finalizar, tanto en las infecciones más superficiales como en las infecciones profundas y necrotizantes, tener ese trabajo en equipo que uno necesita para estos pacientes, especialmente en las infecciones necrotizantes, elevada sospecha, evaluar la clínica, obviamente si tengo los cultivos va a ser más fácil el diagnóstico, el acto quirúrgico, el tratamiento que requiera, ya sea el drenaje en las infecciones superficiales o los grandes debridamientos en las infecciones profundas y necrotizantes, con el tratamiento empírico inicial adecuado, esto es fundamental para la sobrevida del paciente, qué antibióticos debo colocar para cubrir esa región, este tipo de lesión, la penetración adecuada, el huésped, ¿tá? O sea, tener mi terapia empírica inicial adecuada, el soporte vital, como dijimos antes, si así lo requiere, y el descalamiento oportuno del tratamiento empírico, que es de amplio espectro, como para evitar la resistencia microbiana posterior. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.